Ya puede dar gracias el Atlético de Madrid de que el PSG ha jugado el partido de hoy como si fuese un encuentro de pretemporada. Baño absoluto del equipo de Luis Enrique ante un rival rácano, deprimente, que el primer tiro a puerta que ha hecho ha sido en el minuto 46 de la primera parte y que lo único en lo que ha destacado ha sido en dar palos. Ahí sí que el Atlético de Madrid sigue siendo el mejor. Se ha puesto a dar hostias hasta el cielo de la boca pensando que aquí está el CTA de Medina Cantalejo, pero aquí no está el CTA de Medina Cantalejo. Así que el PSG, como era de esperar, presenta su candidatura al Mundial de Clubes y el Atlético de Madrid, pues nada, a lo mediocre que es siempre y ahora a escribir comunicados por un doble toque de vete tú a saber quién. Para eso ha quedado el Atlético de Madrid. Dale. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Jornada interesante, iba a decir, en el Mundial de Clubes, al menos los dos partidos que se han visto hasta ahora, porque ahora de madrugada habrá más fútbol, tal. Poco que comentar del primero, esa victoria contundente, goleada escandalosa del Bayern, 10-0 ante el Auckland City. De hecho, en el minuto 20 ya iban 4-0. La única duda era, bueno, a ver si ya bajaba el pie o quitaba el pie del acelerador el Bayern o no, pero conociendo al Bayern ya sabías que no. O sea, el Bayern es un equipo que como huele a sangre va a machete, le da igual el rival, le da igual el contexto. Es decir, al final es un club que ante equipos pequeños no tiene piedad. Lo demostró en Champions contra el Barça, que le metió 8 y lo ha demostrado hoy en el Mundial de Clubes ante un rival muy inferior, que esto, repito, es habitual en torneos de este tipo, ¿no? En el Mundial de Selecciones también hemos tenido alguna historia así, 7-0 le metió España a Costa Rica, aunque no es el mismo contexto. Al final Costa Rica está formada por internacionales absolutos, a España ese día le salió todo, tal, pero también hemos visto a Alemania meterle un 8-0 a Arabia Saudí, a Inglaterra el año pasado, o sea, en el último mundial meterle 6, creo que fue a Irán. Entonces, bueno, pues hasta que llegue la ronda de octavos de final vamos a tener algún que otro encuentro muy desigualado en este sentido. Pero bueno, es lo que toca en un torneo de este estilo, así que como os digo, poquito que comentar sobre esa victoria contundente del Bayern y sí que hay más cositas que comentar sobre el triunfo del PSG ante el Atlético de Madrid. No ha sido una goleada de escándalo porque el PSG no ha querido. Yo creo que es el resumen más preciso que puedo hacer sobre el partido. O sea, hoy tú veías el partido en la primera parte para que, por si alguno no lo ha visto, ¿no? Para que entendáis de qué os estoy hablando, en la primera parte ha habido un 22% de posesión, que es una cosita así, para el Atlético de Madrid, pero no de esto que tú dices, el otro equipo tiene un 70 y pico por ciento, pero para tocar de un lado a otro, no. El PSG estaba llegando bien al área rival, estaba teniendo ocasiones, había adelantado en el marcador, etcétera, y el Atlético de Madrid es que no sabía qué hacer con la pelota, ya no por la presión adelantada del PSG, que también, sino porque luego el equipo rojiblanco no era capaz ni de buscar un balón al espacio. Julián Álvarez, que es el único con grandeza de ese equipo, estaba absolutamente desesperado y, como os digo, os he dicho antes, el primer tiro del Atlético de Madrid a puerta, ha sido en el minuto 46. Primer remate a puerta del Atlético de Madrid. El anterior había sido de Julián Álvarez, un lanzamiento de falta directa que se marchó fuera. Ya está, ese ha sido todo el bagaje ofensivo del Atlético de Madrid. La diferencia entre la final de Champions y lo que hemos visto hoy es que en la final de Champions el Inter jugó a todas las revoluciones posibles para ganar ese título tal, y hoy el Inter ha visto, o sea, el PSG jugó a esa velocidad y hoy el PSG ha visto que, siendo la primera jornada del Mundial de Clubes, además hacía mucho calor por lo que me han estado contando allí en el estadio tal, pues no iban a forzar la máquina, pero es que sin forzar la máquina le han metido 3, le van a haber metido 7, o sea, ha habido un paradón de Oblak, ha habido otro par de ocasiones también muy claras del PSG, en algunos momentos se ha gustado demasiado y ha buscado la típica de quiero que lo marquemos en el área pequeña y por eso se han desperdiciado ocasiones, y mientras el Atlético de Madrid, pues nada, pegando palos, entradas muy duras, entradas a destiempo, Giuliano Simeone pues ejerciendo de macarra, que es lo que es, Coque entra al campo después del descanso y la primera acción ya tiene una amarilla, y luego lo del Lenglet, yo lo dije el otro día,
no sé si fue ayer en el canal, a ver si algún periodista de estos que son súper sesudos y metódicos se pone a investigar lo de las operaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid. Yo tengo ganas de que me cuenten qué hay detrás de las operaciones de los negocios entre Barcelona y Atlético de Madrid, porque yo no me puedo explicar bajo ningún concepto, ni con un argumento futbolístico el que sea, que el Atlético de Madrid quiera empeñar un solo euro de sus arcas en darle un contrato a Clement Lenglet. No sé si se llama Clement, me la pela una barbaridad. Ya no porque le hayan expulsado, porque no es el lápiz más afilado del estuche, se pone a protestar como un energúmeno con una tarjeta amarilla, pues imagínate lo que ha pasado, sino porque es que la primera parte del Lenglet no te la firma Jesús Vallejo. Es horrible la primera parte del Lenglet, ya no porque esté lento, que ya sabes que el Lenglet no es precisamente Usain Bolt, sino por la colocación en el campo, la hora de ir a los duelos, la lentitud de la reacción, con balón un auténtico drama. O sea, a mí me tienen que explicar cómo es posible que el Atlético de Madrid entienda que hay que hacer un esfuerzo por este chico para arrebatárselo al Barcelona y que luego también te cuenten cómo es posible que el Barcelona, o de dónde ha conseguido el Barcelona rescindir el contrato de este chico sin que haya problema. Lo vuelvo a decir, os lo dejo a los periodistas que trabajéis en este sentido porque es una situación muy interesante. Y luego ya en la segunda mitad, yo creo que ahí es cuando el PSG descaradamente y sobre todo con los cambios ha bajado definitivamente el pistón. Y bueno, es que el Atlético de Madrid se ha puesto a protestar Simeone y su hijo, los dos a la vez, como el capítulo ese de los Simpsons de agita el puño, hijo, pues estos iguales, un gol anulado que está perfectamente el gol anulado al Atlético de Madrid por una falta anterior de Rodrigo de Paul en el centro del campo, pero es que más allá de eso recuerdo un fallo de Sorloth en el área pequeña. Es verdad que estaba portería vacía, que hubiera supuesto el 2-1, pero claro, era un 2-1 muy ficticio, primero porque el Atlético de Madrid, repito, estaba siendo muy inferior, y segundo porque es que el PSG estaba contra 10, es decir, no se le hubiera escapado bajo ningún concepto el partido al equipo de Luis Enrique, que luego además una jugada de tiralíneas ha acabado marcando el tercer gol en otro fallo en cadena del Atlético de Madrid, que ha tirado la línea de fuera de juego de una forma tan rara que había un jugador tirándola muy bien y otros dos descolgadísimos casi al lado de Jan Oblak, que ha acabado siendo, por cierto, el mejor jugador del Atlético de Madrid. Entiendo que no se le debería complicar mucho al equipo rojiblanco el pase a octavos de final porque es superior a los dos rivales que quedan, pero desde luego que como le toque un coco en el torneo a lo largo de las eliminatorias, ya no te digo otra vez un PSG, que ya no te lo encuentras hasta en las últimas instancias, pero te toca un City con la revolución que ha hecho Guardiola y el dinero que se ha gastado, el mismo Bayern. Al Real Madrid todavía no me atrevo a analizarle porque con el cambio de Xabi Alonso, los fichajes tal, tengo que ver por dónde van los tiros, pero el Atlético ahí no está para absolutamente nada. Y luego, por cierto, Vitinha. Está muy bien el entretenimiento que os habéis montado algunos con lo del Balón de Oro para Lamine Yamal y todas estas cosas, pero para empezar, si Dembélé es el gran favorito para llevarse este Balón de Oro, el siguiente en la lista tiene que ser Vitinha. Es un futbolista descomunal. Hoy se afirma, la segunda parte un poco menos, ¿no? Pero la primera parte ha sido un recital del futbolista portugués que ha jugado a lo que ha querido. O sea, tiene más talento Vitinha que los 11 jugadores que han saltado al campo por parte del Atlético de Madrid. Con eso te digo todo. Lo digo por aquello de que si queréis volver a montar el debate del Balón de Oro, pues que sepáis que a lo mejor el que vosotros pensabais que lo tenía que ganar no está ni entre los 2 o 3 candidatos serios de verdad a poder llevarse el galardón. Así que, lo dicho, hoy hemos tenido el típico partido del grande contra pequeño, que ha acabado con goleada escandalosa para el grande, y el partido en el que podíamos entender que había más nivel, a ver cómo respondía el Atlético de Madrid, a ver qué imagen veíamos del PSG. Bueno, pues el PSG andando le ha metido una soba interesante a un Atlético de Madrid que da pena verlo, y yo particularmente me alegro un montón de ver a un Atlético de Madrid que da pena, quiero decir. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.